bienvenidos a su noticiero Loreto Te Informa, con noticias relevantes e interesantes acerca de lo que está pasando y lo que pasó en el Perú y en el mundo entero, como Marco Manuel Alfredo y Ronaldo Ferrata y Jesús. A continuación, los titulares. ¿Qué pasó en la guerra con Chile? ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias que nos llevaron a la guerra? Y la política ferrocarrilera. Y la bancarrota fiscal. ¿Cómo se llegó a este punto? La corrupción es como una pandemia que está atacando a todo el mundo y conocemos los aportes de Cower del desarrollo cognitivo al estudio del juicio moral. La moral en las religiones y la búsqueda de Dios. A continuación, vamos a hablar sobre la corrupción con Carlos Jesús, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Científica del Perú. Bienvenido al programa. Para ti, ¿qué es la corrupción? Gracias por la invitación. Entonces, la definición de corrupción se define cuando autoridades públicas y también funcionarios abusan del poder que ellos tienen para generar beneficios propios. Y eso trae serias consecuencias, que es lo que se ve hoy en día. No. ¿La corrupción es pecado? Bueno, de acuerdo a los principios que vivo y lo que se me ha enseñado, sí. De hecho, la corrupción se define como un pecado social y el Papa Francisco mencionó que esto es un problema creciente y de una preocupación a nivel mundial. ¿Qué virtud nos ayudaría a eliminar la corrupción? Tocaste un punto importante y pienso que el autocontrol es una virtud que si la desarrollamos va a permitir que podamos tomar nuestras propias decisiones. Y desde esa perspectiva nadie va a influenciar en nosotros para querer cometer algún acto de corrupción. ¿Cuál cree usted que ha de ser la participación para no caer en la corrupción? Van desde los actos cotidianos. Va de acuerdo también con los principios morales que uno tiene. Por ejemplo, los adolescentes de hoy en día, actos pequeños, no hacer pasar dinero falso en las bodegas, por ejemplo, no mentir a los padres para sacar dinero de ellos, e inclusive para ya personas mayores, podría ser también no participar de los sobornos que muchas veces se da tan comúnmente con los policías y algunas otras personas, ¿no? Cosas pequeñas que incluyen también no participar de actos de corrupción. Corrupción y justicia. ¿Crees que estas dos palabras son anónimas? Sí, así es. La corrupción ella busca el beneficio propio. La justicia busca obrar justamente rescatando más la verdad. Entonces una persona corrupta muchas veces puede mentir para solamente verse beneficiado él mismo. La religión y la política son como el agua y el aceite. Normalmente sí, es lo que muchos dicen, ¿sabe? Que la religión y la política no pueden mezclarse. Y yo pienso que eso es correcto, porque cada uno tiene sus propias definiciones religiosas, sus preferencias políticas, y Juan Pablo II dijo que la religión y la política deben seguir una línea uniforme, pero de forma separada. Entonces yo concuerdo con eso. La búsqueda del bien común. ¿Cómo afecta la corrupción? Bueno, el bien común busca que todos puedan verse beneficiados, todos puedan avanzar. La corrupción ya es lo contrario. Al buscar el beneficio propio, se pueden hacer muchas cosas para solamente una persona recibir el beneficio y el bien común queda a un lado. Y eso no afecta mucho. ¿Ser una persona corrupta te hace inmoral? Directamente no, ¿sabes? Lo que sí te puede ayudar o propiciar a hacer es que te lleva a realizar actos inmorales. Cuando comienzas a ser corrupto ya tú ya puedes mentir, inclusive puedes hasta asesinar y cosas que moralmente no son aceptables. ¿Cómo puedes lograr la conversión de una persona corrupta? Por medio del arrepentimiento, ¿sabes? Yo creo mucho en el arrepentimiento. Cuando una persona comienza a vivir los principios que Jesucristo enseñó y se arrepiente, abandona sus pecados y se encamina en el camino del bien, cambia. Sus acciones muestran que se ha arrepentido y cambia totalmente, ¿sabes? Es lo que te podría decir. ¿Cuál sería tu mensaje para aquellas instituciones que, según las noticias, han cometido actos de corrupción durante esta pandemia? Es una buena pregunta, muy interesante. Eh, el mensaje que podría dar es que puedan corregir lo que han hecho.
Nunca es tarde para poder hacerlo y que piensen cuántas personas podrían verse beneficiadas si ellos corrigen los errores que han cometido. De por sí, por las acciones que ya han hecho, muchas personas están sufriendo las consecuencias. Eso es triste. Ahora, retroceder el tiempo no podemos, pero sí corregir nuestras acciones a partir de ahora. Así que, si hicieron algo malo, corrijan lo más pronto posible, para que puedan reparar por lo menos un poco del tremendo daño que han hecho. Muchas gracias por su participación. Hasta la próxima oportunidad. Ahora tenemos un enlace en vivo. Buenas tardes. Gracias Ronald Rafael por el enlace. Nos encontramos en la esquina de la iglesia matriz donde que sucedió un accidente de tránsito. Dime señora, ¿qué sucedió? Buenas tardes, señor periodista. Sí, acaba de pasar un accidente muy grave. Un colectivo le arrastró a un motocarro, todo por pasar en luz roja. Es indignante que los colectiveros no respeten las reglas de tránsito. Mira lo que acaba de pasar. Ha puesto en peligro la vida de varias personas. Otra cosa que es mucho más indignante, que el colectivo se acaba de ir como si nada hubiera pasado, ¿no? Claramente se puede ver que ha habido un arreglo entre el chofer del colectivo y el policía. Es algo muy indignante esto. ¿Hasta cuándo va a haber estos casos de corrupción, de injusticia? ¿Hasta cuándo el pueblo va a estar de esa manera? Yo pido por favor a las autoridades que esto se solucione lo más pronto posible. Eso es todo. Es muy indignante lo que está pasando con ese tema de corrupción. Muchísimas gracias por ver su noticiero Loreto Te Informa, con noticias relevantes e interesantes de lo que está pasando y lo que pasó en el Perú y en la región Loreto. Les esperamos mañana a la misma hora y el mismo canal.